Vamos a la palabra del Señor. Libro de Génesis. Gloria al Señor. La hermana Tere también está por aquí. ¿Dónde está por ahí? ¿Cómo le decimos? Póngase de pie, hermana. Gracias, hermana. Siéntese. Ella estuvo conmigo en San Pancho algún tiempo, congregándose. Génesis capítulo 3, verso 20 al 24. Debemos nosotros, hermanos, como creyentes, pensar acerca, hermanos, del pecado de Adán y Eva, y que Dios nos ha dado la oportunidad de enmendar nuestro camino, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo. Esa es una verdad bíblica. Hermano, quiero alentarlos a un asunto tan importante sobre la expulsión de estas dos personas del paraíso. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 20. Yo leo el primero, usted es el segundo, y en el 24 nos unimos todos. Dice así la palabra del Señor. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Todos. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolviera por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Cierren sus ojitos, vamos. Le voy a pedir a mi esposa que ore por el sermón en esta hora, por la palabra. Gracias, Jesús. En Génesis 3, 20 al 24, hermano, nos da un tema. Yo así lo percibí. El Padre Dios siempre perdona. Y le puse por título un tierno Padre. ¿Quién pensaría que cuando se disciplina a los niños, quién pudiera pensar en esta ironía tan tremenda? Pero al disciplinar a un niño de parte de su padre o de su madre, es un tierno gesto que le está haciendo a su hijo. Es una ironía, pero le está haciendo un bien a su hijo. Pero aquel que ni se preocupa de aquel malcriado y ni siquiera le dice nada, le está haciendo ¿qué? Le está solapando su grave indisciplina. Y eso lo llevará, hermanos, a no ser un bien dentro de la sociedad. ¿Amén o no amén? Como dijo la hermana Lupita. Entonces, yo por eso lo veo de esta manera. Dios es un tierno Padre, porque nos disciplina. Y si nos disciplina es porque nos ama y nos quiere y nos abraza. Dale un aplauso a ese tierno Padre hermoso.
Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Hago recordar que después de una disciplina puesta por Dios a Adán y a Eva, y les recuerdo que el nombre de Adán significa tierra roja, y Adán le puso a su mujer el nombre de Eva, que quiere decir vida. Así Adán lleva el nombre del cuerpo mortal y Eva el de alma viviente. La razón del nombre es porque era ella madre de todos los vivientes, es decir, de toda la humanidad futura. Voy a proponer algo. Si la disciplina de nuestro Dios, hermanos, al ser humano, si la disciplina del Señor, el ser humano se desenfrena y se pierde. Por eso es necesario que todos nosotros los creyentes, para salvación, hermano, la necesitamos. Se oye duro, pero sin esa disciplina, hermanos, en Cristo Jesús nos podemos perder. Investiguemos la expulsión del paraíso sobre Adán y Eva. Obsérvese en el pasaje que leímos por qué Adán le llama a Eva su mujer y anteriormente le llama varona. De aquí surge la pregunta en el capítulo 2:23. Le llama en hebreo Isha, igual a varona, porque aún, fíjense bien, no era madre sino solo esposa en función como tal. Por eso le llama así Adán. En el capítulo 3:20 cambia. Ahí se le llama Eva, igual a vida. En su función, ahora ¿de qué? De ser madre. Bien, si esto se hizo por dirección divina, esto demuestra el gran favor de nuestro Dios y un sello de su pacto con la humanidad futura. Si Dios no cumpliera su promesa en Adán y Eva, usted y yo no estaríamos aquí. No hubiéramos nacido. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso ahora le llama de esa manera, porque es madre de todos los vivientes. Nuestro Dios no es rencoroso, sino compasivo y cumplidor. Esto me hace recordar algo de ayer. Ayer fuimos a la capacitación, llevé a las hermanas y Rafa me ayudó con otro carrito para llevarlos a la capacitación. Y las hermanas plática y plática y plática. Bien platicadoras, ¿verdad? Y yo, una hermanita me decía, no, es que yo me conozco bien. Yo cuando me enojo y agarro, ¿qué? Tengo rencor. Y le dije, no debe ser así, porque usted es una hija de Dios. Amén. Y no debe abrir el corazón al rencor. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, está bien. Nuestro Dios no es rencoroso, sino compasivo y cumplidor, ya que a Eva y Adán les asegura aún en medio de su castigo y les otorgaba el carácter irreversible de aquella bendición que les dio en un principio. ¿Se acuerdan que les dijo, fructificaos y multiplicaos?
Gloria a Dios. Nuestro Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Él siempre cumplirá sus promesas, aun cuando nosotros los seres humanos no cumplamos lo que le prometemos. Pero Él sí las cumple en ti y en mí. Si Dios te ha dado palabra, créela. Si Dios te ha dado profecía, créela. Porque tarde o temprano se va a cumplir. Pero eso sí te lo digo, a su tiempo se va a cumplir. Amén o no amén. Esa promesa que les da era igualmente una confirmación de la promesa hecha ahora, de que la simiente de la mujer llamada Eva, de esta mujer, habría de herir, como se los prediqué ya pasadamente, y aplastar la cabeza de la serpiente. Uno de sus descendientes lo haría. Después, hermano, de todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se cumple esta profecía. Amén o no amén. O sea, tarde o temprano se cumplen las profecías pronunciadas o dichas por nuestro Dios, en una persona o en toda la humanidad. Por eso no se debe desesperar, jamás. Recuerden que Dios nunca llega antes ni después, llega en su tiempo. Si Adán creía a esta promesa de su propia iniciativa, fue una señal de su fe en la palabra de Dios. Es decir, hermanos, Adán tenía la fe, aún de haber pecado, Adán tenía la fe de que Dios cumpliría su promesa. De que le dio una mujer y que le daría descendencia de esa mujer. Y hasta hoy usted y yo somos la prueba. Creer en las promesas de Dios incluye la bendición del perdón, tal como lo creyó Adán. Y la prueba está en que Adán y Eva fueron perdonados al dejarlos nuestro Dios con vida, y que fueran los padres de todos nosotros, los seres vivientes. Además, en la bendición que incluía también la promesa de un redentor, es decir, la simiente prometida, a la cual parecía aludir a Adán, al llamar a su mujer Eva, madre de todos los vivientes, precisamente cuando acababan de constituirse por el pecado en madre de todos los mortales humanos. Eva concibió su primer hijo en pecado. Qué lindo hubiera, pero el hubiera no existe. Que Eva, ¿qué hubiera pasado? Hubiera concebido antes de pecar su primer hijo. La historia sería otra. Un ejemplo más del cuidado de Dios con la relación a nuestros primeros padres a pesar de su pecado. Aunque impone Dios a Adán y Eva un correctivo, a sus desobedientes hijos fíjese la misericordia tan preciosa de Dios, no los deshereda. Si tú te haces cristiano, te voy a desheredar y ya no eres mi hijo. Esa es la actitud de los padres, ¿cierto o no? Muchas veces. Es más, y hasta en las familias humildes, si vas ahí al Dios es amor, olvídate de que prefiero verte drogado y borracho en la esquina que verte ahí sentado con los aleluyas. Es tremendo esto. Es algo tremendo. Pero Dios es misericordioso.
lento para la ira y grande misericordia. Aleluya. Él siempre cumple lo que promete y no los deshereda. No, hombre, un amor precioso. Sí lloró Dios tal vez. No los deshereda, sino como un tierno padre les provee no solo de sustento en las plantas del campo, sino que les viste con túnicas de pieles, sacrificando y derramando sangre inocente de unos animalitos. Tú y yo siempre tenemos que ser agradecidos con Dios. No solo porque nos proporciona, hermano, perdón y alimento, o que nos discipline, sino también porque nos procura, hermanos, nos procura de vestido. Es decir, pecan, desobedecen, se ven desnudos y ahora tiene la necesidad Dios de vestirlos. Hermano, Él se procura aún de su vestido, como lo dijo Jacob cuando se encontró con Dios ahí en Betel, hermano. En Génesis 28:20 dice que él peleó con Dios y dice, hermano, recordando, y le dice, tuya es la lana y el lino es suyo. Le está diciendo a Israel en su comportamiento incorrecto. Y él reconoce, hermano, que de Dios es, hermano, la lana y el lino. Aprobando, hermano, que Dios, hermano, aún hasta esos tiempos Dios se preocupaba o se sigue preocupando por vestir al ser humano. Es algo, hermanos, precioso. Recordemos, hermano, ahí en Oseas 2:9 que la lana y el lino son suyos, tanto como el trigo y el vino le pertenecen a Dios. Ahí en Oseas 2:9 él lo declara. Recordemos que Adán y Eva se habían cosido, si recuerdan, ¿verdad? Vestiduras de ese título, ¿cómo? Delantares de ¿cómo? De higuera, de hojas de higuera. Ese fue, creo, el título. Recordemos, hermanos, que Adán y Eva ellos habían cosido o trenzado delantales de hojas de higuera, tomando en cuenta que en una es una cobertura demasiado estrecha para envolverse o cubrirse. Hermanos, fíjese bien cómo dice Isaías en un ejemplo de esto. En Isaías 20:20 dice: así son todos los trapos de nuestra propia justicia cuando queremos cubrir nuestro pecado, hermano, y jamás es cubierto. En otro pasaje dice: sus justicias son como trapos de inmundicia. ¿Recuerda el pasaje? Pero, hermanos, Dios no paga mal por mal. La Escritura dice: vence con el bien el mal. Una enseñanza bíblica. Dios, a pesar de su desobediencia, les hizo túnicas de pieles amplias, fuertes, duraderas. Tal es la justicia, hermano. Fíjense bien, esas vestiduras que Dios le pone a Adán y a Eva representan algo importantísimo. Representan el sacrificio ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero también representan, hermano, las vestiduras, la investidura que Cristo nos dio a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, con su sangre tapando todos nuestros pecados. Todos, hermano, perdonándolos y lanzándolos
al fondo del mar para que Dios ya no se acordara de ellos. Y ahora tenemos, hermanos, las vestiduras de Cristo Jesús. Por eso la palabra en el Nuevo Testamento dice que nosotros necesitamos revestirnos de las vestiduras de Cristo Jesús. Revestidos de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Cordero inmolado, al que nos cubrió, al que nos tapó, hermano, y perdonó de nuestra mala manera de vivir. ¿Hay esperanza? Sí, sí hay. Hermanos, no se desespere. Dios hizo túnicas de pieles amplias, fuertes, duraderas. Tal es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Una vez que Dios los disciplinara, entonces viene la pronunciada sentencia contra los ofensores Adán y Eva. E inmediatamente tenemos aquí la ejecución parcial de la misma, realizada en ellos al instante, inmediatamente. Cuando justamente aparecen ahora en desgracia y vergüenza delante de Dios y de los santos ángeles, con esta frase divina, mezcla de amargura y de ironía respecto al triste resultado de su pecaminosa ambición, recordando la frase: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En el hombre no había maldad, solamente había el amor divino del Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando la gente deja el amor y se empieza a meter en el odio, en la amargura, en la depresión, eso tiene que hacerle recordar al hombre que ha dejado a Dios. Porque Dios es amor. El que no ama a su hermano no conoce a Dios. Juan, porque Dios es amor. Cualquiera se puede acercar, cualquiera puede venir y ser revestido de las vestiduras de Cristo Jesús. Bien, el pago tan alto por su desobediencia fue ser expulsado del paraíso. Y eso fue la razón por la cual justamente fueron desechados y expulsados del mismo. No fue solo porque habían extendido su mano y habían tomado del árbol del conocimiento, sino también para que no alargaran otra vez su mano y tomasen también del árbol de la vida y pudieran después pavonearse orgullosamente de vivir para siempre. La otra vez le pregunté al hermano Arnulfo: ¿cuántos años tiene, hermano? Y dice: tengo 85, lúcido y fuerte. Dice: mis rodillitas son las que, pero su misericordia, la misericordia de Dios aquí me tiene todavía. Y la otra vez una señora ahí platicando de los años, ¿verdad?, que tenemos, la bisabuelita de Ale, ¿o qué es? La señora fuerte. Se ve más acabadita la abuelita de Ale que su bisabuelita. Y contándonos historia tras historia. ¿Cuántos años tiene?
¿Eh? ¿Cuántos, amor? 86 años. Y fuerte la mujer. Hermanos, lo que el hombre sembrar, eso segará. Honra a tu padre y a tu madre para que los años en la tierra sean de largura en tu vida. Esa es la clave. Honra a tus padres si quieres vivir mucho tiempo. Ya, si Dios nos lleva a jóvenes, ay, gloria a Dios. Hermanos, pues es su voluntad y son sus designios. Pero con lo primero, Adán cayó en pecado al desobedecer a Dios. Y con lo segundo, hubiese intentado hacer nula la sentencia de su muerte que Dios había pronunciado contra él. ¿Lo recuerdan? Polvo al polvo y tierra a la tierra. Esas fueron las palabras de Dios. Por cierto, un pecador rebelde, si lograse hacerse inmortal, sería un peligro tremendo para toda la humanidad y todo el universo entero. Un peligro para los judíos fue Adolfo Hitler. Él quería ser una raza aria, grande, fuerte, para conquistar todo el mundo. Pero una leve nievecita, Dios la bendiga, abuelita. Y yo le decía, hermanos, una simple nievecita, hermanos, detuvo al ejército ario de Adolfo Hitler. Y lo detuvo y los rusos pudieron terminar con esa raza. Hermanos, Dios es bueno. Si el hombre viera logrado, hermanos, estirar su mano y tomar del fruto de la vida, hermano, yo no sé qué pasaría. Pero la ley de Dios después de pecar es: nace el hombre, se reproduce y vuelve a la tierra de donde fue tomado. Amén. Ninguno de nosotros seremos eternos en este mundo, pero en el reino de los cielos sí. Por la muerte y misericordia de nuestro Señor Jesús. Pero lo triste es que la eternidad en el mundo espiritual también es para los rebeldes. Y eso es lo más duro. Por cierto, el método que Dios adoptó para expulsarlos y excluirlos del paraíso a nuestros primeros padres, los echó fuera y los retuvo afuera. Los echó fuera del huerto delicioso y lo lanzó al terreno comunal, ya que esto indica su exclusión y la de toda su raza de la comunión con Dios, ya que era el gozo y la gloria del paraíso. Su relación con Dios quedó derogada y perdida, separada. Y aquella comunicación que había sido establecida entre el hombre y su hacedor fue interrumpida y quebrantada. Hermanos, qué tremendo, hermano, es, hermano, pasarse un día sin haber hablado, haber tenido comunicación con Dios. Terrible es eso. Si aunque si tú no doblas tus rodillas, tú le dices en la mañana: gracias, papito lindo, porque ya me diste oportunidad de levantarme, Señor. Gracias, papito lindo, ayúdame en este día. Amén. Aquel que dobla sus rodillas, gracias. Mire, hermano, yo últimamente he tenido mucho pesar por la humanidad. Se está perdiendo.
Y en mis oraciones yo le digo, ten misericordia de la humanidad. El mundo está devastado, se está devastando, está matando gente. Y yo le digo, Señor, Señor, ¿por qué la gente no quiere buscarte? Ten misericordia de nosotros los seres humanos. Somos tremendos, hermanos. Amemos a nuestro Dios. Cúbrase de esas vestiduras cada día en Cristo Jesús. Pero la pregunta aquí es, ¿a dónde los envió al expulsarlos Dios del Edén? Justamente como Dios soberano y creador. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Hermano, no los expulsó, hermano, como soberano y dueño de este mundo, hermano, y soberano y creador, hermano. No los expulsó ni los echó fuera de este mundo. No, hombre, Dios cumple lo que promete, hermanos. En Job 18:18, mire, hermano, dice que de la luz serán lanzados a las tinieblas. Palabras en labios de Job. Y echado fuera del mundo. Entonces quiere decir que Dios tiene autoridad para echar al ser humano fuera de este mundo. Es más, tiene autoridad para echar fuera este globo terrestre, fuera de este, hermano, de esta dimensión de espacio. Porque Él es dueño de todo el mundo. Pero qué bonita misericordia, no los echó fuera de este, ¿qué? De este mundo. No, Dios es misericordioso. Yo nunca he visto que alguien que no acabó de pagar su casa y está endeudado, lo dejen en su misma casa, sino que lo echan hasta con todo y triques. Y tienes que pagar aparte. Dios es misericordioso. Él es bien lindo, hermanos. ¿Cómo vamos a pagarle, hermano, con infidelidad a nuestro Dios? Él es fiel. Él es fiel. Pero nuestro Dios, hermanos, solo los echó fuera del huerto y lo mandó a cultivar. Fíjese bien, la tierra lo mandó a Adán, de la que había sido tomado. Fue enviado a un lugar de trabajo, no a un lugar de tormento. Fue echado a la tierra árida y seca y no a la tumba. Fue enviado, actualizando, hermano, o parafraseando un poquito, fue enviado al taller y no a la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Se le mandó a empuñar un arado y no a arrastrar una cadena, hermanos. Su trabajo en el campo sería recompensado, fíjese bien, con el comer de sus frutos. O sea, una disciplina, una expulsión, pero Dios no los deja sin comer. Pero en el Edén nomás estaba para agarrar los frutitos. Ahora, mijo, ahora tienes que limpiar la tierra, escardarla, quitar la hierba, tienes que sembrar semilla y tomar de ese fruto. ¿Es justo Dios? Por favor. Yo no puedo, no tolero decir a un cristiano, es que Dios no me bendice, es que Dios no me da, es que Dios me tiene es que Dios no me tiene en su voluntad. Si eso fuera, ya te hubiera sacado de este mundo. Pero Dios no es así, no es como nosotros. Dios es tierno y amoroso. Él es compasivo. Aún lo que le hagamos, Él nos abraza. Tenemos un justo Dios. ¿Usted cree que me voy a apartar de Dios? Cuando vi mi hogar destruido, mis hermanos, en la droga, en el vicio. A mi esposa le tocó vivir unos años. ¿Usted cree que me voy a salir del camino de Dios por creer a una palabra de alguien o porque me calumnie? No, yo sé en quién he creído.
mujer fatua, has hablado mal. ¿Se acuerdan? Dios dio, Dios quitó, bendito sea y alabado el nombre del Señor. Es algo precioso, es algo lindo. Gracias, Señor. Y espero seguir adelante con mi Dios cuando la luz de mis ojos deje de brillar. Le dio, hermano, su trabajo en el campo y sería recompensado con el comer de sus frutos y su continua relación con la tierra. Fíjese bien. De donde había salido tenía por objetivo mejorarles y hacerles humilde y recordarles el fin de sus días. Adán, cuando labres y siembres, recuérdate que de la tierra fuiste tomado. Y cuando coman los frutos, recuérdate que he tenido misericordia de él. Y cuando hagas surcos, estoy parafraseando, recuérdate que un día vas a tener que volver a la tierra. ¿Y no es así, hermanos? Notemos pues que aun cuando nuestros primeros padres fueron destituidos de los privilegios de su estado de inocencia, no fueron dejados en la desesperación. Recordemos un dicho tan popular que recita así, y lo acabo de escuchar hace poco: Dios aprieta pero no, ¿qué? No ahorca. Ese es un dicho extrabíblico que encierra una grande verdad, pero no existe en la Biblia. Pues los amorosos designios de Dios les proporcionaron un segundo estado de prueba bajo unas nuevas condiciones. A eso se le llama la justa retribución de la justicia perfecta de nuestro Dios. Él es justo. Él es justo y seguirá siendo justo. Y perdona a cualquiera que se acerca a él. Borrachito, matón, hasta el más educado, si necesita de Dios, él lo perdona. Y lo hace su hijo. Lo retuvo fuera, privándoles de toda su esperanza de volver al paraíso. Y puso al oriente del huerto del Edén un destacamento de querubines, huestes de Dios armados de un poder, hermanos, para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Hermanos, entonces, fíjense bien, hay muchos que quieren encontrar el huerto del Edén, no lo van a hallar. Porque para ir al huerto del Edén, para entrar al huerto del Edén, tiene un ¿qué? Un camino. Y ese camino Dios, hermano, lo protegió. Para que Adán y Eva no volvieran a entrar a el Edén. Si Adán y Eva, que sabían dónde se encontraba el Edén, no podían regresar, imagínense los que los buscan. Hermano, nuestro Edén no está en esta tierra. Nuestra Edén es San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, para guardar el camino que conducía al árbol de la vida, de modo que no pudiesen entrar y tomar del fruto, ya que se les había dicho que no morirían. Esto haría pensar a Adán, fíjese bien, que su Dios estaba disgustado con él y que ahora tenía a los ángeles no de su parte, sino en su contra. Ahora ya no sería parte del mundo espiritual y santo de Dios, teniendo
una grande separación o una gran cima que los apartara de ese feliz mundo. Ahora el camino del árbol de la vida eterna se encontraría cerrado, a saber, el camino de la inocencia inmaculada en el que fue puesto el ser creado y por el que paseaba antes de haber pecado. Esa comunión, hermano, sigue activa, pero la vamos a tener directamente cuando lleguemos al reino de los cielos. Hoy la tenemos, hermano, esa comunión a través de un intercesor, de Cristo Jesús. Todo es a través de Cristo Jesús. Todo, hermanos. Si no lo hacemos a través de Él, nos vamos a frustrar. Porque el Señor enseñó a la iglesia: y todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, Él lo hará. Desde aquel momento en adelante resultaría inútil para Él y para los suyos esperar vida, justicia y felicidad en virtud. Para Él, en su primer pacto, fíjense bien, al cual falló, ya que estaba irreparablemente roto. Para Adán y Eva ya no había solución, porque el primer pacto lo rompió Adán. Por eso al Señor Jesús se le llama el segundo ¿qué? Adán. El segundo Adán fue perfecto, sin mancha, sin pecado, y aún así no se resistió para ir a la cruz del Calvario, sin deber absolutamente nada. Y lo más precioso, Él está vivo. Tengan esperanza, Él está vivo. Y si está vivo, vienen los milagros y la contestación a tu petición. Pronto viene ya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Él es fiel. Él es fiel. En todos los años de mi vida he visto la fidelidad de mi Dios. Y nunca le he renegado. Le he dicho: lo que usted haga conmigo, Señor, nomás deme fuerzas. Años tremendos pasamos, una miseria terrible. Venían profetas, hombres de Dios con el don de profecía, y me decía: vas a ser bendecido. Pasaban los años y jamás. Dios me empezó a bendecir, hermano, unos 3, 4, 5 años antes de que Dios me trajera a este lugar. Y me sigue bendiciendo. Y me sigue diciendo: échale ganas, yo estoy contigo. Mi oración todos los días, yo le digo al Señor: bendice a tu iglesia en todo el mundo. Y le digo: bendice la congregación donde me tienes, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a sus hijos, porque yo creo en un Dios que es misericordioso y que bendice. Amén. Gloria al Señor. Quiero concluir de esta manera pensando en esto. Todos estamos perdidos. Si se nos juzga por ese primer pacto, Dios le reveló a Adán esto, no para inducirle a desesperación, sino para reanimarle y obligarle a buscar la vida y la felicidad. Y esa felicidad se encuentra en la simiente prometida por quien había de ser retirada la muerte eterna. Y Dios y su mundo espiritual
se reconciliarían con nosotros los hijos de Adán y Eva por la magna obra que el Hijo de Dios hizo en la cruz del Calvario. Ahora hay un camino nuevo y consagrado y puesto delante de nosotros, un camino nuevo y vivo que nos lleva a una nueva vida y al gozo eterno de la salvación. Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no venir a Cristo y dejarnos revestir por sus nuevas vestiduras limpias y santas? Esa nueva vida que ningún camino te la puede dar, solo el camino de la salvación que Dios te ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Para los que pudieran escuchar este sermón y no conocen a Dios, ven, reconcíliate con Dios, y Él es el Dios único, amoroso y perdonador. Él no guarda rencor por los pecados cometidos y las grandes faltas que agobian tu vida. Él te perdona por su Hijo Jesucristo. Acércate a Él, entrégale tu corazón, lleno de tanta desilusión, de tanto dolor. Ven a Él. El Dios de este mundo te espera con los brazos abiertos a través de su Hijo Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Gracias, Jesús. Si hay esperanza, hermanos, ¿hay o no hay esperanza? Hay esperanza en Cristo Jesús. No te desanimes. Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Ponte de pie. Estás pasando momentos difíciles, ven a Cristo. Me decía una hermanita hoy, tengo 3 años que no sé de mi hijo. Yo creo que Dios puede hacer el milagro hoy para que ella tenga contestación o información de su hijo. ¿Cuánto lo creen? Dios lo puede hacer. Hermanos, hemos sido reconciliados con el Padre a través de Cristo. Cierra tus ojitos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre.